Este es el contenido que les propongo para el día de hoy. Vamos a ver un poco de la definición, epidemiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y finalmente tratamiento. Retomando un poco lo que Juanda nos compartió hace una semana, recordemos entonces que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que consta de signos y síntomas cardinales secundarios a una alteración que puede ser funcional y o estructural a nivel cardíaco, que va a resultar en un aumento de las presiones de llenado en un gasto cardíaco insuficiente. Hay muchas formas de clasificar la insuficiencia cardíaca, estas son solo algunas de ellas. Cuando hablamos de la cavidad que compromete, se puede dividir en derecha o izquierda en cuanto a los síntomas de la clase funcional. La clasificación más utilizada es la NIJA. En cuanto a la fracción de eyección, tenemos la insuficiencia cardíaca con PVI reducida, levemente reducida, ligeramente reducida y preservada. Y la clasificación temporal puede ser crónica o aguda. Nos vamos a enfocar entonces en la aguda. Siendo esta entonces el mismo síndrome de signos y síntomas, pero a diferencia de la crónica, en esta entidad aquí van a ser de nueva aparición o con un empeoramiento que suele ser rápido y que por lo general va a llevar al paciente a buscar la ayuda médica. A nivel mundial tenemos que la mortalidad intrahospitalaria de la insuficiencia cardíaca aguda oscila entre el 4 al 10%. La mortalidad a un año después del ingreso es hasta el 30% y los reingresos son hasta el 45%. Este estudio es el INTER-CHF, fue una corte prospectiva donde participaron 108 centros médicos de 6 regiones diferentes del mundo y se recolectaron datos entre el 2012 y el 2014 de 5.823 pacientes, de los cuales 869 eran suramericanos, y se les hizo un seguimiento a un año. El desenlace primario fue mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. De esos pacientes recolectados en Sudamérica, Colombia participó con estos 8 centros, de los cuales 4 eran hospitalarios y los otros 4 eran ambulatorios. En esta figura, ellos graficaron la mortalidad de pacientes, tanto ambulatorios como intrahospitalarios, siendo los intrahospitalarios las barras naranjas. Como podemos observar, en las 6 regiones, la mortalidad de pacientes intrahospitalarios siempre fue mayor comparada con la mortalidad de los pacientes ambulatorios. Y específicamente para Sudamérica, la mortalidad de los intrahospitalarios fue cerca del 20%. Cuando ellos en el estudio hicieron un análisis tanto univariado como multivariado, los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y los que tenían un antecedente de hospitalización secundaria a la insuficiencia en el año previo, fueron los HRs más representativos en cada uno de los análisis, como podemos observar. Y en la discusión del artículo, ellos refieren que las tasas de mortalidad para Sudamérica comparadas con las de Estados Unidos y Europa para pacientes con insuficiencia cardíaca aguda fue mayor. Y compararon los resultados de este estudio con el estudio ACE-HF, donde también la mortalidad ajustada para los pacientes latinoamericanos fue del 17.3%. En el contexto colombiano, tenemos un reporte del Instituto Nacional de Salud del 2011 que reportaba una mortalidad por insuficiencia cardíaca de 6.4 por cada 100.000 habitantes con una prevalencia de 2.3. En Medellín se hizo también un estudio de insuficiencia cardíaca aguda, donde encontraron que el promedio de esta hospitalaria de estos pacientes era de 11 días con una mortalidad del 0.1%. En cuanto a la fisiopatología, independiente si tenemos una insuficiencia cardíaca de novo o agudamente descompensada, lo más importante van a ser los factores precipitantes. Estos factores, pues como bien sabemos, son demasiado heterogéneos y cada uno de esos factores va a conferir una fisiopatología que va a variar un poco. Sin embargo, hay algunos aspectos que van a ser como un común denominador en cada uno de estos pacientes, que son los que están mencionados acá abajo. Entonces, principalmente una disfunción ya sea sistólica o diastólica del ventrículo izquierdo, que va a generar una congestión pulmonar. Secundaria a esta vamos a tener una sobrecarga con disfunción del ventrículo derecho y finalmente la congestión sistémica, que es lo que va a caracterizar a estos pacientes, en más del 85%.
En cuanto a las en cuanto a las manifestaciones clínicas, las más comunes o las más frecuentes son la disnea, la ortopnea y la disnea paroxística nocturna. En estos pacientes podemos encontrar signos congestivos, principalmente ingurgitación yugular, auscultación del tercer río cardíaco, crépitos, hepatomegalia, reflejo hepatoyugular y congestión o pues edemas periféricos. No olvidar, muy importante en estos pacientes, también evaluar signos de hipoperfusión, como por ejemplo alteración del estado de conciencia, oliguria, llenado capilar lento y extremidades frías o moteadas. Para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca aguda, yo les propongo que nos enfoquemos en tres fases principales. Entonces, la primera va a ser evaluar el estado hemodinámico y respiratorio del paciente, que esto por general lo vamos a hacer en el triaje o en el primer contacto que tengamos con ese paciente. Entonces, podemos buscar alteración del estado de conciencia, alteración en la mecánica respiratoria o alteración de los signos vitales, como por ejemplo hipoperfusión, hipotensión o desaturación. ¿Por qué es importante eso? Pues porque desde el inicio eso nos va a permitir clasificar el paciente, si es un paciente crítico o no, y esto nos va a hacer variar un poquito la forma en la que lo abordemos. La segunda fase que les propongo es buscar las causas de descompensación. La mayoría de causas, pues, no suelen ser de etiologías que amenacen la vida, sin embargo, hay unas que sí, y aquí es donde tenemos que prestar atención. Y finalmente, la confirmación del diagnóstico, de la cual ya vamos a hablar más adelante. Entonces, en la segunda fase, que es la búsqueda de la causa, la guía europea nos propone este acrónimo que es CHAMPI, donde ellos listan las causas emergentes que pueden causar descompensación en esos pacientes. Entonces tenemos la C, que es de síndrome coronario, la H, que es de emergencia hipertensiva, la A de arritmias, M de causas mecánicas, P de tromboembolismo pulmonar, I de infecciones y T de taponamiento. En cuanto a la confirmación del diagnóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca, nos vamos a basar principalmente en los síntomas y signos clínicos que tenga el paciente. Sin embargo, ellos por sí solos no son lo suficientemente sensibles, por lo cual vamos a requerir pues como ayudas diagnósticas. Entonces, en primera instancia tenemos el electrocardiograma, que si bien la alteración del electrocardiograma no nos va a hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, tener un electrocardiograma normal en el contexto de estos pacientes hace que la probabilidad de insuficiencia cardíaca sea menor. Los hallazgos que podemos encontrar en el electrocardiograma son demasiado heterogéneos, pero hay como algunos hallazgos en los que nos deberíamos enfocar, que son, por ejemplo, la fibrilación auricular, las ondas Q-patológicas, signos de hipertrofia ventricular izquierda y ensanchamiento del QRS. La guía europea nos propone, siempre que esté disponible, solicitar los péptidos natriuréticos. Y ahorita vamos a hablar un poquito del CA-125, que es algo pues como que en lo que apenas está estudiando. La bioquímica básica, siempre pues como electrolitos, función renal, hemoliograma y TSH, apoyarnos de un rayos X de tórax, que no solamente nos va a ayudar a descartar como causas diferenciales, sino también nos va a permitir evaluar la presencia de edema pulmonar, derrame pleural y cardiomegalia. Por último, tenemos la ecocardiografía. Siempre es muy importante en estos pacientes obtener una ecocardiografía para poder evaluar la función ventricular y pues, la parte anatómica del corazón. Les quiero hablar hoy un poco de POCUS. La guía pues no lo menciona ni a favor ni en contra, pero la ultrasonografía pues a la cabeza del paciente en los últimos años ha cogido pues como mucha fuerza y hasta ahora pues hay algunos estudios que nos dan indicios de que podría ser útil en el contexto de estos pacientes. Entonces yo les quería preguntar pues primero a los internos, clínicamente nosotros cómo podemos hablar de un paciente que esté congestivo. Entonces si tiene papel, sí, ¿qué más? Revisos, créditos. Pregúntale por los síntomas y efectos negros, ortografía, ¿ve? Tienen proyectos muy. Y ahora le quería preguntar a los profes, ustedes, ¿cuál creen que es el signo clínico que nosotros más utilizamos, pues normalmente para evaluar la congestión? Dentro de los que ellos sí, dentro de los que ellos mencionaron, irritación yugular, ortopnea, crépitos, edema periférico. Utilizamos el
los créditos y el tuberculosis que normalmente uno no lo hace como teóricamente está descrito con la técnica que Muy cierto, sí. Y en la historia quedan más Ahí era lo que yo quería llegar. De pronto ustedes, porque son vitalizos, son un poquito más viciosos, utilizan el reflejo patriyugular, pero el común denominador, y sobre todo los médicos generales, es que utilizan son los signos de congestión periférica, por ejemplo, el edema. Entonces yo les quería, pues con base en lo que estamos hablando, mostrar esta tablita, que es hicieron pues una revisión de los síntomas y signos que acabamos de mencionar y cómo se correlacionaba con presiones invasivas, es decir, con cateterismo derecho. Como podemos ver, los crépitos y el edema periférico, que son los más utilizados, son los que más baja correlación tienen con la congestión venosa central. A diferencia de la presión venosa yugular o pues la ingurgitación yugular y la ortopnea que se han encontrado pues en los estudios que son los que mejor se relacionan. Como muy bien dijo el profe Juan David, si bien lo evaluamos, no lo hacemos de una forma juiciosa, porque acuérdense que tiene una técnica, el paciente requiere estar entre 30 y 45 grados y en teoría nosotros deberíamos medir con una regla desde el esternón perpendicular y medir al menos 3 centímetros. Pero pues aquí obviamente no hay ninguna regla ni nada, simplemente lo hacemos ahora. Esta tablita yo creo que todos la hemos visto alguna vez, es la propuesta por Stevenson y Noria, donde ellos pretendían clasificar los pacientes en perfiles clínicos y hemodinámicos según la ausencia o presencia de signos de congestión o de hipoperfusión. Cuando utilizábamos esta tabla, hasta el 85% de los pacientes iban a corresponder a un perfil caliente y húmedo, alrededor del 10% correspondían a un perfil frío y húmedo, y menos del 5% correspondían a un perfil frío y seco. Pero pues, ¿esto de dónde sale? Este es el estudio original. Stevenson y Norris hicieron una corte retrospectiva en un hospital de Boston entre el 96 y el 99, donde incluyeron 452 pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Todos los pacientes de esta corte tenían insuficiencia cardíaca avanzada. Y le hicieron seguimiento a un año a los desenlaces. El desenlace primario era mortalidad y el secundario era un compuesto entre mortalidad o trasplante urgente al año. De esos 452 pacientes, 222 clasificaron en el perfil B, 91 en el perfil C y 16 en el perfil E. En la tablita de la izquierda, entonces ellos graficaron la sobrevida libre de eventos en tiempo, siendo menor en el perfil C, después en el perfil B, después en el perfil L y por último en el perfil A. Cuando ellos hicieron pues como un análisis univariado de estos valores, encontraron que el HR para el perfil B y el perfil C fueron los más significativos de toda la cohorte, 2.1 y 3.6 respectivamente. Ay, perdón. Entonces, aquí les quería como proponer que nos hiciéramos un análisis respecto al uso pues como de esta clasificación. La primera, pues que lo mencioné ahora, es que este estudio se hizo con pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Si bien nosotros en urgencias y medio de esta práctica clínica vamos a encontrar pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, no es el común denominador. Por general, los pacientes que nosotros atendemos no están en este estadio de enfermedad. La segunda es que el perfil A, recordemos que es el paciente seco y el paciente caliente. Por definición, por el concepto que les di previamente, el paciente con insuficiencia cardíaca aguda debe tener o aumento de los síntomas o inicio de síntomas. Entonces, un paciente con ausencia de síntomas, tanto de hipoperfusión como de congestión, semánticamente no podría ser catalogado como un paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, con base en eso, la guía del 2021 nos propone cambiar esta clasificación y hacer un abordaje a través de estas 4 formas clínicas. Entonces, la primera forma clínica es la insuficiencia cardíaca agudamente descompensada, que va a ser como el equivalente al Stevenson B, son los pacientes donde prima la congestión sistémica y los que se van a beneficiar principalmente del manejo con diuréticos. Acá vamos a encontrar entre el 80 al 90% de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Esta se difiere de la segunda forma clínica, que es el edema pulmonar agudo, que si bien también va a tener congestión, la congestión va a tender a ser mucho más central, los síntomas respiratorios van a tener una instauración mucho más
aguda y por lo general el compromiso va a ser mayor y estos pacientes se van a beneficiar de ventilación mecánica no invasiva. Por último, tenemos la insuficiencia aislada del ventrículo derecho y el choque cardiogénico, donde los diuréticos probablemente se nos van a quedar cortos y esos pacientes ya van a requerir un manejo un poquito más crítico, ya sea con vasodilatadores, vasopresores o inotrópicos. Entonces, en esta tablita, la guía del 2021 nos diferencia como los mecanismos de cada uno y cuál es el tratamiento ideal o pues, cuál es el tratamiento que va a beneficiar más a cada grupo de pacientes. Entonces, como les mencioné, en la insuficiencia agudamente descompensada, la piedra angular siempre van a ser los diuréticos. En algunos casos, los pacientes se pueden beneficiar de inotrópicos o vasopresores, pero esto pues es como individualizando cada paciente. En el edema agudo de pulmón, la piedra angular va a ser los diuréticos en combinación con vasodilatadores, pues obviamente si la presión lo permite. Y el compromiso del aislado del ventrículo derecho y el choque cardiogénico, como les mencioné, entonces principalmente inotrópicos vasopresores, con la salvedad de que acá también se podrían beneficiar de algunos vasodilatadores y diuréticos. Para hablar ahora un poco de POCUS, la ultrasonografía de la cabecera del paciente, como les mencioné pues ahorita, en los últimos años ha cogido mucha fuerza y sobre todo en la evaluación de los pacientes congestivos. Sin embargo, hasta ahora no tenemos un protocolo que se haya estandarizado en el contexto de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Pero yo les quería traer este estudio que lo publicaron en junio de este año, es un estudio italiano, donde incluyeron 50 pacientes que ingresaron al servicio de urgencias por insuficiencia cardíaca aguda. A todos estos pacientes se les realizó un protocolo VEXOS en las primeras 24 horas del ingreso y a las 72 horas. Y se les hizo un seguimiento de 60 días vía telefónica después del alta. Este estudio que nos demostró que en los pacientes con congestión grave, que son los que tienen un VEXOS score mayor o igual a 3, pues este hallazgo de ese VEXOS se relacionaba directamente con la mortalidad pues, al alta y la readmisión en este tiempo de seguimiento que fueron 60 días por insuficiencia cardíaca. En cuanto a los péptidos natriuréticos, la última guía nos recomienda, si usted lo tiene disponible, hágaselo a todos los pacientes. Como sabemos, nosotros tenemos disponibles dos principalmente, que es el BNP y el NT-proBNP. Recordemos que ambos tienen cortes diferentes, tanto para el rule-in como para el rule-out. Entonces, en el contexto del BNP, el rule-out se hace cuando es menor a 100 y el rule-in se hace cuando es mayor o igual a 400. Para el NT-proBNP, el rule-out es por debajo de 300 y el rule-in va a depender de la edad del paciente. Entonces, si el paciente es menor de 50 años, el corte va a ser 450. Si el paciente tiene entre 50 y 75 años, el valor va a ser mayor o igual a 900. Y si el paciente es mayor de 75 años, el corte propuesto es de 1800. La verdad es que en la práctica no somos tan viciosos y por lo general utilizamos el valor de 450 para todos los pacientes indiferentemente. Pero es muy importante tener en cuenta que van a haber factores que nos pueden o disminuir los valores del péptido natriurético o aumentarlos. Entre las causas pues, de disminución del péptido natriurético tenemos la obesidad o el incremento del IMC, el edema pulmonar flash y las enfermedades pericárdicas. Dentro de las causas de aumento del péptido natriurético hay unas cardiovasculares y otras no cardiovasculares. Y en las no cardiovasculares me gustaría resaltar la enfermedad renal crónica, que es muy frecuente en nuestros pacientes, los pacientes en contexto de sepsis y los pacientes con enfermedades pulmonares, por ejemplo, EPOC. El antígeno carbohidrato 125 o el CA125 es una de las cosas nuevas que nos trae la guía. Sabemos pues que de manera rutinaria siempre se ha utilizado para la monitorización y estratificación del cáncer de ovario. Sin embargo, estudios de los últimos 10 años lograron correlacionar o pues asociar los parámetros clínicos de congestión sistémica con la elevación de esta glicoproteína. Hasta ahora solamente hay dos RCTs que evalúan pues como el papel del CA125 en el contexto de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y ambos estudios encontraron que es un predictor independiente para empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y para muerte cardiovascular. Sin embargo, pues solamente hay dos RCTs y todavía falta pues como muchos más estudios para poder hacer una recomendación
basada en la evidencia de si se utiliza o no. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es, pues, por ejemplo, en Colombia, si el valor de esto va a ser similar, pues, al valor del NT/NP, y algo, pues, que nos definiera que, desde el punto de vista de costos, sería, pues, como más óptimo utilizarlo. Pues yo no sé cuánto va a usar. Sí. Y el será 50. En el Pablo, el BNP solito vale 250, pero allá todo es muy caro, entonces por eso no lo mencioné acá, porque yo creo que ese es el valor real para el resto de la ciudad. Y el BNP sí, no sé. Entonces, Finalmente vamos a hablar del tratamiento, y acá es donde quiero, pues, hacer como especial énfasis. Vamos a hablar un poco de las medidas generales, de los diuréticos, de los inotrópicos, los vasopresores y otras terapias. Entonces, en cuanto a las medidas generales, el oxígeno de rutina no se recomienda. ¿Por qué? Porque recordemos que esto nos va a generar vasoconstricción. Si el paciente, pues, está con requerimiento, pues hay que utilizarlo, pero si el paciente está saturando normal, realmente no hay necesidad. Obviamente, con una vigilancia muy estrecha de la saturación y estar pendiente, pues, que no se vaya a deteriorar. La ventilación con presión positiva se recomienda en pacientes con frecuencias respiratorias mayores a 25 y saturaciones menores a 90, casi siempre en el contexto de pacientes con edema pulmonar. Los opioides no se recomiendan de manera rutinaria. La que dice que uno los puede considerar en pacientes que estén, pues, como ansiolíticos, pero pues no a todos los pacientes. En cuanto a los diuréticos, sabemos, pues, que esta es como la cúspide del tratamiento para los pacientes con insuficiencia cardíaca, por lo que vimos anteriormente, porque hasta el 85% de nuestros pacientes se van a beneficiar de esta terapia. El primer diurético y el que más utilizamos son los diuréticos de ACA. Acá en Colombia, pues, el que tenemos más disponible es la furosemida. Y la recomendación, pues, principal, pues, el estudio pivotal fue el estudio 2, donde encontraron que dosis altas de diuréticos de ACA se asociaban con una descompresión mucho más rápida, indiferente de si se utilizaban en bolo o en infusión. El segundo diurético que tenemos son los diuréticos tipo tiazidas, las tiazidas, o los tipos tiazidas como la hidroclorotiazida, la indapamida y la clortalidona. El estudio Clorotic comparó el desempeño de la hidroclorotiazida versus placebo y encontró mayor pérdida de peso y gasto urinario con la hidroclorotiazida. Por último, tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica, o sea, la acetazolamida. El estudio, pues, que comparó la acetazolamida con placebo fue el ADPORT, donde se encontraron mayores tasas de descongestión. Si bien, pues, yo no sé eso si está muy disponible, el Pablo era muy difícil tenerlo, la acetazolamida. Allá siempre la ordenábamos y nunca había. Entonces, no sé si... no, sí. Sí, perfecto. Pero es cierto que era adicional. No. Adicional. No, era placebo. Ah, sí, sí. O sea, todo es un adicional con furosemida. Ah, eso sí. Ah, sí, 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 perdón. Es que yo tenía en la cabeza, pues no sé si. Ya saben que tengo que ir otra vez a la fuente, pero No, sí. que no me acuerdo si es la puro luz tal. Comparado con el placebo. Y estaba la potasio, La función renal. porque esa era como el temor que ellos presentaban. Sí, sí, yo. Y por último tenemos los antagonistas del receptor mineralocorticoide, siendo espironolactona y efedronona, los ejemplares, pues, como de este grupo. Sabemos, pues, como ya mandan los 28 días, el papel de los antagonistas del receptor mineralocorticoide está muy bien demostrado y muy bien sedimentado en el contexto de la insuficiencia cardíaca crónica. Sin embargo, en la insuficiencia cardíaca aguda, el ATENA-HF evaluó el comportamiento en estos pacientes y no se encontraron diferencias en ninguno de los desenlaces cuando comparaban estos medicamentos con la terapia, pues, como estándar. Igual aquí están las referencias especiales que revisar. Esta es como el esquemita que les traigo adaptado, pues, como de las guías para el uso de los diuréticos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿nuestro paciente recibe el diurético ambulatoriamente? Entonces, si el paciente sí lo recibe, lo ideal es aumentar la dosis 1 a 2 veces de lo que él recibía ambulatoriamente. Y si el paciente es naive, entonces iniciar con un bolo de 20 o de 40 miligramos de furosemida IV.
2 horas después se debe medir el sodio urinario si lo tenemos disponible. Si no lo tenemos disponible, se hace con el gasto urinario a las 6 horas, garantizando que el paciente tenga la vejiga vacía en el momento en el que se empiece pues, a llenar vejiga. Si alcanzamos estas metas para cada uno, pues como de estos, entonces debemos continuar con esa dosis, repitiéndola cada 12 horas. Y B, en el caso de que no las alcancemos, debemos empezar a duplicar la dosis hasta dosis máxima, pues dosis máxima recomendada por la guía, que oscila entre 400 a 600 miligramos día. Una vez, y pues seguimos haciendo pues como las mediciones, una vez alcancemos, pues ya estemos en metas, podemos continuar la terapia hasta descongestión, principalmente IV. Ahorita vamos a hablar como de cómo rotarla a oral. Y en caso de que a pesar de dosis máximas no logremos pues estas metas, se debe considerar la terapia combinada de diuréticos o el llamado fluoruro tubular, que ahí es donde entonces empezamos a adicionar la hidroclorotiazida y la acetazolamida a los pacientes que ya vienen con dosis máximas de furosemida. Para ambos, independiente pues del esquema que utilicemos, siempre debemos ser muy juiciosos con el control de la función renal y los electrolitos. Pero entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos al paciente con triple bloqueo tubular y todavía no están metas de descongestión. Entonces, se ha planteado la terapia combinada de furosemida con salino hipertónico. Recordemos pues que entonces ese gradiente de sodio que aumenta el salino hipertónico va a promover el paso del líquido hacia el compartimiento intravascular y que además va a aumentar el volumen efectivo circulante, garantizando la adecuada perfusión renal. Esta es una revisión sistemática publicada el año pasado, donde incluyeron 10 RCTs que comparaban la terapia con furosemida versus la terapia combinada con furosemida y salino hipertónico. Y ellos encontraron que la terapia combinada disminuía la estancia hospitalaria, disminuía el peso y aumentaba el gasto urinario. Sin embargo, quiero que prestemos atención a la heterogeneidad de cada uno de estos análisis. Para la de la estancia hospitalaria, la heterogeneidad fue el 95%, para la del peso fue el 24% y para la del gasto urinario fue el 76%. En cuanto a los ISGLT2, en el contexto de insuficiencia cardíaca aguda, tenemos este estudio que fue el EMPULSE, fue una receta multicéntrico que se realizó entre 2020 y 2021, donde se incluyeron 530 pacientes, de los cuales 265 fueron aleatorizados al grupo de empagliflozina, 10 miligramos día, versus 265 en el grupo placebo. Aquí se hizo un análisis de beneficio clínico por un método de razón de ganancia sobre pérdidas, donde encontraron que la empagliflozina fue superior en el 59% a las comparaciones, mientras que el placebo fue superior en el 39%, pues en las comparaciones. Esto nos arrojó un win ratio de 1.36. Sin embargo, también tenemos el EMPA Response AHF, también fue un RCT multicéntrico que se realizó en el 2017 y 2019, donde incluyeron 80 pacientes, 4 en el grupo de empagliflozina 10 miligramos día versus 39 en el grupo placebo. Ellos evaluaron 4 desenlaces primarios. El primero fue el cambio de la disnea evaluado con una escala visual análoga. El segundo fue la respuesta diurética medida en cambio de peso por cada 40 miligramos de furosemida, los cambios en el NT-proBNP y los tiempos de estancia hospitalaria. En esta tabla podemos observar que la respuesta diurética fue la única que se vio pues, como beneficiada con esta terapia. Sin embargo, cuando ellos hicieron el análisis combinado del Z-score, no hubo diferencias pues, estadísticamente significativas entre los desenlaces. En este mismo estudio, ellos evaluaron los eventos adversos que presentaron estos pacientes. Como podemos ver, este es el grupo empagliflozina, este es el grupo placebo, y como podemos ver, no hay mayor diferencia entre los grupos, a excepción de los desenlaces cardiovasculares, que fueron significativamente menor en el grupo de empagliflozina comparado con placebo. Entonces, yo creo que todavía no hay suficiente evidencia como para uno poder hacer una recomendación, por ejemplo, en una guía para el manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda con ISGLT2. Sin embargo, yo creo que nosotros debemos considerar varios pues, como factores. La primera es que, si bien no se ha logrado demostrar el beneficio pues, puro, tampoco se ha demostrado que esto sea un riesgo para los pacientes. Y
la mayoría de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca van a tener comorbilidades que sí se van a beneficiar del uso de estos medicamentos. Entonces, yo creo que ahí nosotros como clínicos debemos empezar, pues, si realmente sí podemos iniciarlo o no. En cuanto a la carboximaltosa, la guía recomienda pacientes con FEBI menor, aquí dice 45, pero en realidad es 45 o 50, pacientes con esa FEBI y con deficiencia de hierro, como bien sabemos que es definida por una ferritina menor a 100 o una ferritina entre 100 y 299 con una saturación de transferrina menor al 20%, se benefician de la reposición con carboximaltosa para mejorar síntomas, para mejorar calidad de vida y para mejorar la capacidad de ejercicio, de respuesta al ejercicio. Esta recomendación, perdón, sale de este estudio que es el AFIRM-AHF, fue un RCT donde participaron 121 centros, realizado entre el 2017 y 2019, incluyeron 1.110 pacientes con FEBIs menores al 50% y con insuficiencia cardíaca agudamente descompensada. Al alta, estos pacientes se aleatorizaron en el grupo de carboximaltosa y en el grupo placebo 150. ¿Qué demostró pues al final el análisis del estudio? Que los pacientes que recibían tratamiento con carboximaltosa tenían menos riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero no demostraron efecto aparente sobre el riesgo de muerte cardiovascular. Los vasodilatadores, recordemos entonces que son medicamentos que disminuyen el retorno venoso, la congestión, la poscarga y aumentan el volumen latido. Por eso van a ser superiores a los diuréticos en el contexto del edema agudo del pulmón y la guía nos recomienda utilizarlo en pacientes que tengan sistólicas por encima de 110 para disminuir los síntomas. Estos son los que tenemos pues principalmente el nitroprusiato que actúa principalmente sobre venas y arterias y los nitratos que actúa principalmente sobre las venas periféricas. En cuanto a los inotrópicos y los vasodilatadores, los inotrópicos están indicados en pacientes con bajo gasto e hipotensión, determinado pues, por la guía como una sistólica menor a 90. Los que tenemos acá pues, disponibles son la dobutamina, el milrinone y el levosimendan, en el contexto de pacientes que venían recibiendo beta bloqueadores y que todavía están bajo un efecto beta bloqueador, el levosimendan se recomienda por encima de la dobutamina. Para los vasopresores, recordemos que entonces aumentan la vasoconstricción y esto nos va a aumentar la precarga. Los debemos considerar especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y con choque cardiogénico. Los que tenemos pues, disponibles son la norepinefrina, la dopamina y la epinefrina, pero la norepinefrina es la que se va a recomendar por encima de las otras. Entonces, ya abordamos pues como el paciente agudo, ya empezamos la descongestión, los pacientes que estaban críticos ya tienen estabilidad hemodinámica y todavía están con terapia IV. Entonces, aquí es donde nosotros, previo al alta, o sea, no el día del alta, ojalá unos días antes, debemos considerar estos 3 puntos pues como principales para que el alta de nuestro paciente vaya a ser más segura. Entonces, primero, debemos intentar aliviar la congestión. Aliviar es que no haya congestión, no es que se vaya menos hinchadito, es que ese paciente no esté congestivo. ¿Por qué? Porque en los estudios se ha mostrado que la congestión persistente, por más mínima que sea, se asocia con mayores tasas de mortalidad y de reingresos hospitalarios. Entonces, siempre evaluar muy cuidadosamente con los signos clínicos que ya pues hablamos y optimizar el tratamiento oral, o sea, rotarle la furosemida oral y ver si pues continúan metas de descongestión. Lo segundo son tratar las comorbilidades, principalmente la que ya mencioné, la deficiencia de hierro, que ya se las mencioné, que fue el uso pues, de la carboximaltosa. Y finalmente, donde quiero hacer énfasis, iniciar o reiniciar la terapia médica óptima. Es decir, si el paciente venía recibiendo su tratamiento, reiniciárselo de forma intrahospitalaria y optimizarlo de forma intrahospitalaria. En el caso de que el paciente se van a ir, comenzar la terapia internacional. Respecto a los beta bloqueadores, los estudios han demostrado que los pacientes que venían recibiendo beta bloqueador y se les suspende de forma intrahospitalaria tienden a tener peores desenlaces. Pues, en medida de lo posible, si el paciente lo tolera y su estado clínico pues lo permite, continuar los beta bloqueadores durante la hospitalización es un punto pues como de buena práctica. Entonces, ¿cómo iniciar la terapia fundacional en los pacientes que no la venían recibiendo? Esta es la recomendación de la actualización del 2023, de la guía del 2021, donde ellos nos sugieren iniciar la terapia con una estrategia intensiva al inicio.
Esta recomendación se basa principalmente en este estudio, que es el Strong HF, fue una RCT realizada entre el 2018 y 2022, donde se incluyeron 1.078 pacientes, 542 se aleatorizaron en el grupo de estrategia intensiva y 536 en la estrategia usual. La terapia intensiva para este estudio se determinó como el tratamiento oral temprano con IECA o ARA2 o ARNI, más beta bloqueador, más antagonista de receptor mineral corticoides. Ellos comenzaban los 3 medicamentos al tiempo y previo a 48 horas previas al alta, ya debían haber alcanzado la mitad de la dosis ideal para esos pacientes. Y a las 2 semanas del egreso ya debieron haber alcanzado las dosis terapéuticas objetivos en cada uno de sus pacientes. Esto que demostró que esa terapia intensiva reducía los síntomas, mejoraba la calidad de vida, reducía el riesgo de muerte por todas las causas y el reingreso por insuficiencia cardíaca a 180 días sin tener efectos deleterios en los pacientes. ¿Qué pasa? Que al ser tan agresivos con estas medidas, la monitorización debe ser muy estricta. Esos pacientes que deben ser evaluados semanalmente por 6 semanas para ver la respuesta no solamente clínica, sino también paraclínica. Entonces, pacientes necesitan con función renal, con electrolitos. Y pues acá en nuestro medio sabemos que la realidad es muy complejo. O sea, esto realmente se hizo, fue en países donde las instituciones cuentan con clínicas de falla cardíaca, que tiene una enfermera que todo el día se dedica a llamar a los pacientes, a hacerles el seguimiento, a agendarles la cita, no tienen que esperar a la habitación, no tienen que esperar, pues no es lo que pasa acá. Entonces, si nosotros vamos a aplicar esta terapia intensiva, tenemos que ser muy juiciosos con esos pacientes y garantizar que sí los vamos a poder hacer el seguimiento. Finalmente, esto es como el resumen, pues, como de la charla. Entonces, lo primero que vamos a evaluar, como hablamos ahora, es la inestabilidad hemodinámica o signos de falla respiratoria de nuestro paciente. Si el paciente no los tiene, entonces vamos a continuar con la anamnesis del examen físico y simultáneamente las ayudas, pues, para clínicas y diagnósticas. Con ambos vamos a descartar entonces las causas del CHAMPI. Si tiene alguna de las causas del CHAMPI, pues por la urgencia que cada una de estas amerita, debemos continuar el algoritmo específico para cada patología. Entonces, por ejemplo, si nuestro paciente tiene una FA inestable, pues hay que seguir el algoritmo de FA inestable. Si tiene un síndrome coronario, una urgencia, una emergencia hipertensiva, pues seguir el algoritmo para cada una de esas patologías. Si definitivamente no tiene ninguno de estos, entonces clasificar la forma clínica en las que les mencioné previamente. Entonces, el paciente con insuficiencia agudamente descompensada, el paciente con edema pulmonar agudo, con insuficiencia del ventrículo derecho o con choque cardiogénico. Dependiendo pues la clasificación de ese paciente, esto nos da una luz de cuál puede ser el tratamiento óptimo, siempre transversal a cualquiera de estos, las medidas generales. Una vez el paciente resuelva su estado crítico y la congestión, entonces vamos a empezar a considerar pues el alta segura a través de la optimización de la furosemida oral, la carboximaltosa si tiene criterios de deficiencia de hierro y pues lo que les mencioné último que fue iniciar la terapia fundacional. Y pues está principalmente con un seguimiento frecuente durante las próximas 6 semanas. Espero que les haya por ahí, espero que les haya gustado. Ajustado a los 45 minutos. Sí, Sí. es que prácticamente